Buenas noches. Está aquí con nosotros en los estudios de Popular Televisión para mantener una conversación en torno a la fotografía Pedro Fernández Palazuelos. Decir Pedro Fernández Palazuelos es decir fotografía artística, fotografía periodística, retrato y tantas especialidades de esta técnica que ha devenido ya en arte, que ha entrado en los museos y que ahora mismo está totalmente en auge entre los galeristas y coleccionistas de arte. Buenas noches, Pedro Fernández Palazuelos. Buenas noches, Manuel Ángel. Pues estamos aquí para hablar, lógicamente, de lo que tú sabes, de fotografía. Conviene que los espectadores sepan que tú has hecho fotoperiodismo para empresas y periódicos tan importantes como El País, como el Grupo Z, como El Mundo, como National Geographic, como la agencia EFE, multitud de exposiciones individuales, tanto en Santander como en el resto de España, incluso algunas en el extranjero, y también has participado en la publicación de numerosos libros, muchos de ellos prácticamente hechos a base de tus fotografías, y que eres una de las personas que más ha fotografiado a personajes de nuestra región y también los paisajes de esta tierra. Tienes publicaciones como Cantabria a través de sus municipios, o Desde la Bahía, o San Vicente de la Barquera, Claro Espejo de Agua, y un largo etcétera de libros en torno a nuestra región, a sus paisajes, a sus gentes y a sus personajes. Pero, lógicamente, estamos aquí para hablar de la fotografía en general y de tu trabajo en particular. Bueno, eres un fotógrafo con una intensa y prolongada trayectoria. Ahí están tus obras, tus publicaciones, tus exposiciones. Para empezar esta conversación me gustaría hablar de lo que ha costado que la fotografía entrara en el universo de las artes. El cine parece que entró incluso antes que la fotografía, el famoso séptimo arte, como quedó bautizado, y ahora ya por fin la fotografía ha entrado en los museos, es pieza codiciada por coleccionistas. ¿Cómo has visto tú esa evolución de la fotografía y hasta qué punto crees que todavía se sigue considerando la fotografía como un arte menor? Pues en España ha sido un arte menor hasta hace, digamos, 15 o 20 años quizá. Yo creo que la organización que más impulsó la fotografía hacia arriba fue Arco, porque en Arco se veían hace mucho tiempo ya bastantes obras de fotógrafos, pero ya mucho antes, hace 50 o 40 o 60 años, la fotografía estaba reconocida en países como Estados Unidos o como otros países europeos, y había fotos en grandes museos de fotógrafos tanto de hace mucho tiempo como contemporáneos con el momento del que hablamos. Quizá haya habido un concepto de la fotografía como que una fotografía la hacía cualquiera. Sí, bueno, pues cojo una máquina y hago la foto. Y habría que decir a eso que también la pintura se hacía con pinceles, pero no cualquiera que pintase con un pincel era artista. El por qué unas fotografías o unos cuadros adquieren la categoría de artístico es una cuestión ya pues de gustos personales, de mercado, de promoción, de muchas cosas, ¿no? Pero sí que en España ya hace bastantes años que compite, digamos, no es un arte menor, digamos, o sea, entra dentro de las artes, igual que la pintura, la escultura o la arquitectura, pero no por el hecho de hacer fotos o hacer cuadros o hacer edificios se llega a la categoría de arte. Sus inicios en la fotografía son realmente peculiares. Usted inicialmente estudió la carrera de magisterio y comenzó a ejercer como maestro en una escuela unitaria, aquellas escuelas en las que se mezclaban, en los pueblos, en las que se mezclaban niños
que estaban empezando a aprender a leer, con otros que ya iban casi en lo que ahora podríamos considerar el bachillerato. Sí. Pero ahí hay una historia que hace que usted transforme su profesión inicial y sus conocimientos didácticos y pedagógicos en fotografía. Me gustaría que nos lo contara, porque es realmente interesante y curioso. Es una historia muy bonita, porque fue una escuela, fue la escuela unitaria de Bielva, y era una aventura común. Digamos que estábamos tanto maestro como alumnos todos a una, ¿no? Y nos embarcamos en muchísimas aventuras, creamos una biblioteca que incluso, aparte de los libros que nos regalaron muchísimas editoriales y escritores, tuvimos que pedir hasta mobiliario para las estanterías, herramientas para montarlo. Entonces los niños estaban acostumbrados a que se hacían muchas cosas y se conseguían. Por ejemplo, por hablar de libros, tuvimos libros dedicados de puño y letra, de Delibes, de Cela, de Tuñón de Lara. Se volcó muchísimo la gente con nosotros porque le contábamos que éramos una escuela que tenía poco dinero y necesitábamos ayuda, y se portaron muy bien todas las empresas y particulares. Entonces, un buen día, estamos haciendo un trabajo sobre conocimiento de la naturaleza de la zona, pues ver qué árboles teníamos por allí, qué árboles frutales, qué animales salvajes, qué animales domésticos, y se hacía un trabajo sobre las características de los animales y más o menos lo que había en la zona. Y, por ejemplo, las hojas de los árboles se ponían entre papel de estraza para quedar la hoja. Y un día un niño, que nunca supimos quién fue, porque fue una cosa de estas anónimas, que un niño dice, pues estaría muy bien hacer una foto de cada especie, de cada cosa. Y dijimos todos, bueno, pues muy bien, buena idea. Y digo, ¿con qué cámara? Eran 21 alumnos y yo el profesor, y ninguno teníamos cámara, o lo que han cambiado los tiempos, ¿no? Entonces, el mismo niño que dijo, pues estaría muy bien hacer fotos de todo lo que estamos trabajando, pues digo, pues se piden, nos van a regalar cámaras, pues nos regalaron 4 cámaras. Yo me dedicaba a buscar direcciones de empresas y tal, y yo empecé con ellos haciendo fotos de hierbas, de plantas, de animales y tal, como un trabajo escolar, un trabajo de documentación de la escuela. Y poco a poco fui tomando afición a la fotografía, que casualmente la naturaleza es casi todavía mi tema preferido, y poco a poco pues fui haciendo alguna exposición, que también es curioso cómo se hizo la primera exposición, porque incluso haciendo fotos es posible que nunca me hubiese dedicado a la fotografía, y la razón fue que Luis Alberto Salcines estaba preparando una exposición colectiva en Puntal 2, en Torrelavega, y me invitó a participar, porque había visto fotos mías del pueblo, de los niños, de la zona, y bueno, pues podías participar en la colectiva. Entonces participé, y eso fue otra vez que me hizo avanzar otro paso, ¿no? Diciendo, pues muy bonita la fotografía y puedo seguir por ahí, hasta que en un momento pedí la excedencia y me dediqué a la fotografía, que fue un salto en el vacío bastante grande también. Pero que salió muy bien. Sí. Dentro de la fotografía ha tocado prácticamente casi todos los palos: el fotoperiodismo, el retrato, el paisaje, la foto artística creativa. Sí. Pero de todos ellos, ¿en cuál se siente más cómodo? ¿Dónde cree que está mejor ubicado? Yo me siento más cómodo en la naturaleza, por un lado, y luego en la fotografía cotidiana. Cotidiana me refiero a las cosas que vives, que ves, que pasas por la calle y encuentras una situación que te llama la atención, lo directo, digamos, no una fotografía elaborada de decir que voy a hacer tal proyecto, tal cosa, o sea, en lo cotidiano, digamos. Estamos viendo algunas de las fotografías suyas que han pasado por diferentes exposiciones. Veo que muchas están en blanco y negro. Sí. El color, ahí siempre ha habido una polémica o un debate entre los artistas, los que prefieren seguir trabajando en blanco y negro y los que han adoptado ya el color como elemento de expresión. ¿Usted en cuál de los dos se siente mejor? Es difícil decir tal tema lo hago en color, tal tema lo hago en blanco y negro, pero como norma general, en general, la naturaleza la hago en color, en diapositiva lateral siempre, y el blanco y negro hago la calle, la gente, los retratos, lo cotidiano.
pero no quiere decir que siempre haga una cosa o que siempre haga otra, pero como líneas generales... Trabaja de las dos maneras, en color y en blanco y negro. Sí, sí. Pero, ¿cómo considera usted estos artistas que, digamos, se han negado a adoptar el color en las fotografías? Pues no tendría opinión. O sea, el blanco y negro, digamos que es normalmente el fotógrafo que hace blanco y negro, que en mi caso también ocurre eso, lo hace artesanalmente, lo revela él, lo trabaja él, entonces adquiere unos matices de claroscuros, de contrastes que son muy personales. Entonces, quien ha hecho blanco y negro toda la vida, digamos que el blanco y negro también en líneas generales lo que hace es, la realidad es en color, lo que hace es abstraer y quizá darle más fuerza. Por ejemplo, los retratos le da más fuerza a los ojos, a la expresión, y se quita lo que no es necesario. O sea, el color a veces distrae. Yo me imagino una fotografía de una persona con mucho colorín y entonces la mirada se va al colorín. Entonces el blanco y negro abstrae más y le da más impacto a lo importante. Bueno, otra de las facetas de su trayectoria profesional ha sido la enseñanza de la fotografía. Sí. Usted viene del mundo de la enseñanza pura y dura, es decir, de ser maestro, de haber dado clase a niños, pero después ha creado una escuela de fotografía que además ha estado incluso en la Universidad de Cantabria, en el Instituto de Cultura de la Universidad de Cantabria, y además sigue teniendo una escuela de fotografía y sigue formando a personas que quieren dedicarse profesionalmente a la foto y otros que, bueno, simplemente por afición quieren perfeccionar. ¿A usted personalmente qué le aporta esa tarea de ser maestro de fotografía? Es un maestro, digamos, tanto en la universidad como en los cursos que he dado profesionalmente. Por cierto, ya estoy jubilado, ya los cursos acabaron también. Es más de prácticas, ¿no? De enseñar una manera de mirar, sobre todo. Y tanto en un caso como otro, quizá no haya tantas pretensiones como de ser de una enseñanza profesional, sino lo que comento, de enseñar a mirar un poco y dar los rudimentos básicos para que una persona vaya mejorando o vaya adquiriendo nuevas visiones de lo que tiene delante. Y una mínima técnica que es necesario también. Estábamos viendo, ahora mismo, acabamos de terminar de verlo, una serie de fotografías que son composiciones casi abstractas, creadas por usted como obras de arte. Como, por ejemplo, esta que estamos viendo ahora y otras similares. ¿Cómo trabaja esta parte de la fotografía mucho más creativa que la de naturaleza, como esa otra que estamos viendo ahora? Sí. Para mí, por ejemplo, como concepto general, el hacer fotos de algo, digamos, muy importante, por así decir, pues la Alhambra de Granada o tal monumento, lo único que puedes conseguir si haces una vista general es una postal, que ya están hechas todas y mejor que las que pueda hacer uno. Entonces, cuando miras de otra manera las cosas vas viendo detalles. En general, para mí, cada año que ha pasado es más importante la luz. En un principio te impresiona mucho el motivo, oh, qué bonito es tal cosa, tal otra, ¿no? Pero cada vez que ha pasado el tiempo, y esto lo comentaba en los cursos, sobre todo los alumnos, la luz es más importante. Entonces, una luz que incide en un objeto, pues te crea una forma o te crea otra según el momento que le da la luz. Entonces, las composiciones abstractas tienen mucho que ver con la luz. Y, por otro lado, cuando compongo atiendo que sean líneas geométricas, un poco el concepto de ordenar las cosas en el espacio, de darle un motivo, o sea, una importancia al primer plano y lo que hay detrás que desaparezca o de que no compita con lo que a mí me interesa transmitir. Y después hay una cosa que no hemos hablado todavía, que para transmitir algo tienes que sentirlo. O sea, si yo no sintiese el bosque del Saja, que es uno de mis sitios favoritos de hacer fotos, pues sería muy difícil transmitir algo con fotos de naturaleza. Tienes que sentirte unido o inmerso, ¿no?, en lo que tú fotografías
para que eso que haces puedas transmitírselo a alguien. Después hago muchas fotos en mi casa da al oeste, y cuando incide la luz, pues estoy continuamente viendo qué pasa con ese objeto, como decía antes, qué formas o qué líneas me da, y entonces estoy casi obsesionado con la luz y las luces y las sombras, lógicamente. Las nuevas tecnologías también han revolucionado el arte de la fotografía. Se pasó de las fotografías en el formato clásico de los negativos de celuloide, los positivos en papel, y ahora prácticamente cualquiera que tenga una cámara de fotos ya es digital, trabaja con otros sistemas, se descarga en un ordenador. ¿Usted sigue trabajando en el formato clásico de negativo, celuloide, papel, o trabaja también las nuevas tecnologías? Trabajo con los dos elementos. A mí me gusta seguir tirando. Es la misma pregunta que me hiciste antes, perdona que te trato de sí, tú, sí. De los fotógrafos que hacen solo blanco y negro. Yo hago blanco y negro color, pero sobre todo con carrete, quizá por una consideración básica, que yo no toco mis fotografías, yo no intervengo en mis fotografías, yo no intervengo ni siquiera en mover una cosa de sitio. Entonces, lo que ahora muchísimos fotógrafos trabajan con Photoshop, yo no toco la imagen que hago. Para mí la imagen es lo que yo veo ahí, y eso es sagrado. No lo toco, ni siquiera reencuadro mis fotos. O sea, que ni siquiera corto o amplío una zona de la foto. O sea, mantengo la fotografía tal y como la hice. Entonces, antes también comentaba que la fotografía en blanco y negro es más artesanal. Entonces, yo sigo considerándome un artesano de la fotografía. Entonces, todo lo que proceso en blanco y negro lo hago yo. Y la fotografía digital, digamos que puede ser más fácil porque se hacen muchísimas imágenes, pero no quiere decir que por hacer muchas imágenes sean mejores, ni mucho menos. Yo considero que la fotografía analógica te hace concentrarte más en el motivo porque tienes esa oportunidad, y si la fallas ya no hay otra. Entonces, yo sigo considerando un fotógrafo clásico, y lo que me interesa a mí, aunque evidentemente he tenido que hacer muchos trabajos digitales, lo sigo haciendo en blanco y negro sobre todo, y en analógico con carrete. Cantabria ha producido en los últimos tiempos, bueno, unos cuantos fotógrafos sobresalientes. En España hay una pléyade también de artistas de la imagen realmente buena, y no digamos ya a nivel mundial. Me gustaría que nos diera unos referentes en Cantabria, en España y en el mundo, de fotógrafos que a usted por alguna u otra razón le hayan impresionado más, lo siga con más atención. Pues en Cantabria, sobre todo Ángel de la Hoz, que ha sido el maestro de los fotógrafos durante toda una época, y ha sido el fotógrafo que más está metido en el mundo de la cultura, y que le tengo una gran admiración. Después, a nivel nacional hay bastantes. Por citar uno, quizás citase a Gabriel Collado, e internacionalmente pues citaría a dos fotógrafos como André Kertész, no sé si dice Kertész o Kertész, y Weston, y Edward Weston, por citar a algunos. Bueno, de entre las exposiciones que usted ha realizado, que son muchas, como he dicho al principio, tanto en Cantabria como en otras ciudades españolas, incluso en el extranjero, hemos visto en las fotografías que han pasado antes, algunas hechas en Nueva York, donde todavía se ven las Torres Gemelas, sí. Lo cual ya también puede marcar la época en la que se hicieron. Pero realizó algunas exposiciones que han tenido especialmente éxito, como por ejemplo aquella de retratos que usted hizo, si no recuerdo mal, en el Museo de Arte Moderno de Santander, en el MAS. ¿Qué recuerdo tiene de aquella exposición? Esa exposición, curiosamente, fue una derivada de otra que tenía pensada, que era hacer la vida cotidiana de la ciudad en un momento, ¿no? Es decir, hacer fotos de una calle desde arriba, de una escuela, cómo trabajaban los niños,
de un medio de comunicación, cómo se trabajaba en el medio de comunicación, y al no poder hacer esa exposición porque era demasiado compleja y demasiado costosa, pues pensé, digo, bueno, pues también se cuenta la historia de una ciudad a través de sus personajes, ¿no? Entonces hubo suerte que la mayor parte de las personas aceptaron, y fue un trabajo en blanco y negro precisamente, como antes hablábamos del por qué algunos temas en blanco y negro y otros en color, fue en blanco y negro, y hubo pues personajes de la vida cultural, económica, por ejemplo Gerardo Diego, José Hierro, Emilio Botín Sades Autola, Paloma Osí, muchísimos personajes, tanto conocidos como menos conocidos, que hacían una galería de 30 personajes con 30 textos escritos por personas también del mundo de la cultura o del periodismo, y hicieron una colección pues bastante, pienso que interesante. Eso fue precisamente al año siguiente de dejar yo la escuela, o sea, fue un reto bastante importante para mí. Y bueno, más o menos hay fotos mejores, fotos que me gustan más que otras, pero quedé relativamente contento del trabajo. Hemos estado hablando de la historia del pasado, pero vamos a hablar del futuro. Si yo no tengo mal la información, en el próximo mes de abril usted está preparando una exposición para precisamente el Museo de Arte de Santander, el MAS, lógicamente de fotografía. ¿Qué podremos ver en esa exposición? ¿Es una retrospectiva? ¿Es una exposición con fotos nuevas? Es una retrospectiva, pero habrá muchísimas fotos nuevas. O sea, no solo es recoger cosas que se han expuesto en otro momento, sino intentar aportar cosas nuevas. Entonces, yo empecé la fotografía en el año 76, como citaba antes, en la Escuela de Bielba, hasta fotografías de este año. Entonces será por colecciones, por ejemplo, naturaleza, retratos, cosas puntuales que hice. Por ejemplo, en las elecciones hice un trabajo en el 82 muy grande de carteles electorales, de frases, de contradicciones que había en los carteles electorales, y irá por colecciones. Entonces habrá pues unas cuantas colecciones, y será pues un poco cronológico, ¿no?, a través de los años que llevo dedicado a la fotografía. Pues muchísimas gracias a Pedro Palazuelos, y estamos expectantes ante esa gran retrospectiva del mes de abril en el MAS, porque será la oportunidad de ver el conjunto de su obra y de ver incluso algunas de sus últimas producciones. Muchas gracias, buenas noches, y ustedes sigan con nosotros para la segunda parte de este programa Cantabria desde la Solana. Muchas gracias.